Buenas tardes muchachos, de nuevo saludándolos aquí en mi canal. Vamos a iniciar con el curso de temas selectos de física para bachillerato. Básicamente empezaremos con la parte de estática. Si algunos no lo han investigado, la estática es una parte de la física que estudia los cuerpos en equilibrio, es decir, que no se mueven porque las fuerzas que actúan sobre ellos los mantienen en el mismo lugar. Es muy útil esto, sobre todo en áreas de ingeniería civil, por ejemplo, para que no se caigan los puentes ni los edificios, ¿no? Bueno, sin más, vamos a comenzar con ejercicios. Espero que ya ustedes ya hayan leído un poco de la teoría, pero igualmente aquí vamos a ir viendo las fórmulas que requerimos sobre la marcha, ¿correcto? Bueno, vamos a comenzar por un pequeño problema. Aquí me dice que en una superficie horizontal descansa un baúl de 100 newton de peso. Para que este comience a moverse se necesita una fuerza horizontal de 20 newton. Después de que se inicie el movimiento, basta una fuerza de 12 newton para que el baúl siga moviéndose con una velocidad constante. Hay que calcular los coeficientes de fricción estática y cinética debidos a la interacción de la superficie y el baúl. Bueno, como en todo problema, siempre hay que comenzar con un esquema. ¿Sí? Si hacemos un dibujito, eso nos ayuda mucho a entender lo que está sucediendo y qué podemos hacer con ello. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí manejamos directamente vectores, los hice ya el centro, que es la eje de coordenadas, suponemos que aquí está el baúl. Como vemos, me dice que tiene 100 newton de peso, ¿sí? Esto lo representamos con un vector hacia abajo, ¿sí? En esta parte. Es decir, siempre que nos hablan de peso, tengan cuidado con esto, el lenguaje coloquial en realidad nos está hablando de masa, ¿sí? Cuando nos dicen, por ejemplo, 100 kilos o 20 kilos, estamos hablando de masa. Pero indistintamente puede ser que en los problemas me aparezcan como peso. Entonces lo que hay que tener mucho cuidado es con las unidades. Si me están hablando de kilos, de libras, etcétera, yo sé que me están hablando de masa y que tengo que aplicar una fórmula para convertir eso realmente en peso, donde el peso está dado en newtons, ¿ok? Bueno, aquí ya me lo dan en newton, no hay problema, ya directamente yo pongo un vector que me está indicando esa fuerza hacia abajo, ¿ok? Resultado de la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Y hacia arriba voy a poner mi fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es el resultado de la oposición que hay en ese peso, precisamente para que no caiga, ¿no? Que se mantenga allí. Ok, y tengo aquí hacia la izquierda voy a poner mi fuerza de rozamiento, que es producto de la fricción que hay en la superficie, y que esta debe estar equilibrada normalmente con la fuerza que la jala hacia el otro lado. Mientras esta fuerza no sea mayor que la fuerza de rozamiento, el cuerpo no se va a mover. Aquí que me está diciendo el problema, que el cuerpo se va a empezar a mover cuando le aplique justamente una fuerza de 20 newtons, ¿correcto? Entonces en el primer problema, la primera parte tengo que ver cuál va a ser este coeficiente de rozamiento, que normalmente le llamamos mu, cuando aplicamos esta fuerza. Y en el segundo caso, va a ser cuando ya se está moviendo el cuerpo, ahí ya hablamos de que ya hay una energía cinética ahí, y entonces me dice que se está moviendo a una velocidad constante, entonces de nuevo, que con 12 newtons que le ponga ya es suficiente para que se mantenga en movimiento a una velocidad constante, es decir, que no hay aceleración, por lo que la segunda ley de Newton no nos va a complicar mucho las cosas. Bueno, vamos a ver, aquí está de hecho el segundo esquema, que es justamente cuando aplicamos una fuerza solamente de 12 newtons, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a poner mis datos? Me dice que el peso entonces es de 100 newton y como dijimos, ya que no hay un desplazamiento vertical, que ni se cae el cuerpo ni se eleva, entonces sabemos que están en equilibrio y que por lo tanto son de la misma cantidad, tanto el peso como la fuerza normal, son iguales, ¿correcto? Bueno, vamos bien. Entonces ahora sí, ¿qué fórmulas tenemos? Tenemos una fórmula que me da la fuerza
de rozamiento, que me dice que esta fuerza de rozamiento, ya sea esta o esta, sea cinética o sea estática, depende del mu, que es el coeficiente de rozamiento, multiplicado, o coeficiente de fricción, multiplicado por n, por la fuerza normal. En este caso, pues simplemente vamos a despejar la fórmula porque lo que nos buscamos justamente es mu, es decir, el coeficiente de rozamiento. Entonces, ya se la saben, lo que está multiplicando que nos estorba la n, la pasamos para el otro lado dividiendo. De esa forma ya tenemos que el coeficiente va a ser igual a la fuerza de rozamiento dividido entre mi fuerza normal. Ok, aplicando números, pues vamos a poner aquí los datos que tenemos, 20 newtons divididos entre el 100, que es la n, y eso me da mi coeficiente de fricción estática, ¿ok? Le ponemos un subíndice E para indicar que es la estática, es decir, la que teníamos antes de que el cuerpo se empiece a mover. Y luego para la cinética o dinámica, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo, tenemos la fuerza que me dicen aquí que basta aplicarles de 12 dividido entre la fuerza normal, igual me da ese coeficiente de rozamiento cinético, ¿correcto? Bueno, muy sencillo, ¿no? Vamos a ir complicándonos un poquito más las cosas. Vamos al siguiente problema. ¿Qué me dice este problema? Me dice un cuerpo de 60 libras de peso es jalado hacia la derecha con velocidad constante, con una fuerza F a 50 grados respecto al plano horizontal. Hay que calcular la magnitud de esa fuerza F si el coeficiente de fricción cinética que ya me están dando, es decir, cuando ya está moviendo, es de 0.35. Y luego me dice que incluyamos un diagrama de cuerpo libre. Como comentamos, el diagrama de cuerpo libre básicamente nos va a ayudar a definir cómo está la situación. De nuevo, yo aquí lo hago con vectores. En el centro estamos poniendo el cuerpo de las 60 libras de peso, que está indicado por este vector P, esas 60 libras que jalan hacia abajo, ¿correcto? Y aguas, otra vez dijimos, aquí hablamos de libras, ¿eh? Entonces este peso en realidad es masa, hay que convertirlo. Y luego tenemos aquí mi fuerza normal, la estamos poniendo hacia arriba, la fuerza que lo está jalando con un ángulo respecto a la horizontal, y aquí estoy asumiendo que es mi eje X y este es mi eje Y, de 50 grados. Aquí no lo indiqué por cuestión así que de dibujo da un poquito de trabajo, ¿no? Pero aquí tenemos un ángulo de 50 grados. Y me dice ahora sí de qué magnitud deberá ser esta fuerza si el coeficiente de fricción cinética es de 0.35, ¿ok? Para que esto se mueva entonces de una forma constante, es decir, otra vez no hay aceleración, la aceleración es cero. Bueno, tenemos aquí los datos primero, me dice la masa, 60 libras, y de una vez para ahorrarnos tiempo recordamos que una libra es igual a 0.453 kilos o 453 gramos. Lo vamos a convertir porque no podemos trabajar con libras si estamos trabajando con newton, que acuérdense que los newton tienen que ver con los kilos. Entonces hay que convertir las libras a kilos para que no tengamos problemas, ¿ok? Esas 60 libras la multiplicamos por el valor de una libra en kilos y eso me da el total de la masa en kilos. Bien, entonces hablamos de 27.21 kilos. Me dice que el ángulo es de 50 grados que tenemos aquí y el coeficiente de fricción cinética, en este caso, que es de ya cuando se está moviendo el cuerpo, es de 0.35. ¿Qué fórmulas tenemos? ¿Qué podemos aplicar? Tenemos de entrada una que me da el peso, ahora sí en newton, que es resultado de multiplicar esa masa que tenemos en kilos por la gravedad. ¿Ok? Lo vamos a hacer hasta el final todos los cálculos. Ahorita vamos a tratar de hacer como una fórmula general para este tipo de problemas y de esa manera, pues si tienen otro problema parecido, prácticamente lo único que tienen que hacer es cambiar números. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué otra fórmula tenemos? La fuerza. El vector fuerza sabemos que es el resultado de multiplicar la masa por la aceleración. Aunque en nuestro caso no tengamos aceleración, me está diciendo que la velocidad es constante. En problemas más complicados vamos a tener que tomar en cuenta esa aceleración, ¿correcto? Y obviamente que la suma de las fuerzas le vamos a aplicar la fórmula tanto en X como en Y. Entonces, si sumamos todas las fuerzas en X,
van a ser también el resultado de la masa por la aceleración. Si tomamos las fuerzas en Y, en este caso, sería lo mismo. Bueno, aquí vamos a aclarar que como dijimos que no hay aceleración, sabemos que la fuerza en X, la suma de fuerzas sería la fuerza en X que va hacia acá, la parte en X de esta fuerza, más bien dicho, si lo descomponemos, acuérdense que hay que descomponer este componente, como no está parejito en X ni en Y, tenemos que descomponerlo en sus componentes en X y Y. En este caso, el componente en X, que es el que nos interesa porque el cuerpo lo estamos jalando hacia la derecha, le restamos el componente de la fuerza de rotación, perdón, de rozamiento. Esa suma me debe de dar igual a la masa por la aceleración. Que en este caso dijimos que es cero la aceleración, esto va a ser cero. Entonces esto se me pone más fácil, ¿no? Aquí simplemente el componente en X va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que es en sentido contrario, ¿sí? Esto es para que el cuerpo se mantenga o estático o en movimiento con velocidad constante. Como en este caso hablamos de movimiento con velocidad constante, ¿ok? Entonces, para eso, estas dos fuerzas tienen que ser iguales, la de rozamiento hacia acá y la fuerza el componente en X, en este caso de la fuerza, que es el que lo jala hacia la derecha, ¿ok? Bueno, ¿qué otra fórmula tenemos? Sabemos que cuando utilizamos la descomposición de fuerzas, en este caso, que de hecho vamos a ver unos problemitas al final de ese tipo, pero espero que ya desde antes lo hayan estudiado un poco. Sabemos que tenemos que descomponerlo utilizando esta fórmula. La fuerza en X es el resultado de multiplicar la fuerza por el coseno de alfa. Si recuerdan un poquito de trigonometría, de ahí viene esta fórmula, ¿sí? Recuerden que si aquí hacemos un triangulito imaginario, entonces el coseno es el resultado del cateto opuesto, lo que es la Y, dividido entre la hipotenusa, que es la F. Entonces, si despejamos la F, que es la que me interesa, pues nos quedaría la F en X, perdón, que es la que me interesa, la tendríamos que resultar multiplicar la fuerza por el coseno de alfa. Para la Y sería lo mismo, ¿sí? De acuerdo al triangulito vamos a tener que es fuerza por seno de alfa, ¿ok? Normalmente lo que nos dice la trigonometría, que el seno es igual al cateto adyacente, que es la X, o la componente en X, dividido entre, entre la hipotenusa, ¿sí? Y en el caso de, perdón, eso es para la Y. Para la X tenemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Para la Y tenemos cateto adyacente entre hipotenusa. Bueno, ¿qué sigue aquí? Vamos a ver. Tenemos que hacer la suma de fuerzas en Y, igual que hicimos acá la suma de fuerzas en X. ¿A qué va a ser igual la suma de fuerzas en Y? Es decir, la que mantiene el cuerpo en este caso sin movimiento, hacia abajo o hacia arriba, va a ser la fuerza normal. Le vamos a sumar el componente Y de esta fuerza que le estamos aplicando, ya que tiene un componente hacia acá y otro hacia allá. Le tenemos que sumar ese componente en Y y a eso le vamos a restar el peso, ¿sí? Que sería la fuerza que se contrarresta con todo esto. Y esta suma me dice la segunda ley de Newton que debe ser igual a masa por aceleración. De nuevo, como la aceleración es cero, nos facilita las cosas. Entonces todo esto tiene que ser igual a cero. Por lo que y aquí, a partir de aquí pues podemos hacer algún despeje, ¿no? Entonces la fuerza N más la componente Y de la fuerza F menos el peso debe ser igual a cero. Si despejamos un poquito aquí el P para quitar el cero, pues nos queda que la normal más la componente Y de la fuerza debe ser igual al peso. Y también sabemos de una vez que la fuerza en N, si se acuerdan, es igual entonces a la masa por la gravedad, que sería, eso me da el peso, menos, o sea, aquí estamos despejando esta fórmula, o sea, a la fuerza en Y que está sumando lo paso para acá restando para despejar N, ¿no? Entonces N me queda que es igual al peso, que ya sabemos que es masa por gravedad, menos la fuerza en Y que estaba sumando aquí y la pasamos restando. Vamos bien hasta allí. Igual pueden ponerle pausa al video para que vayan verificando sus fórmulas, ¿ok? Y piensen cada paso. Ok, tenemos otra fórmula que me dice que la fuerza de rozamiento, esta ya la habíamos utilizado, es igual al coeficiente
de fricción multiplicado por la fuerza normal, ¿ok? Eso me da esta fuerza de rozamiento, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos todas las fórmulas prácticamente que podemos utilizar. Aquí está. Tenemos nuestro esquema, tenemos nuestros datos y seguimos con el problema. ¿Sí? Vamos a retomar ahora sí todas las fórmulas que tenemos para buscar ahora sí lo que nos interesa, sustituir unas en otras, lo que hemos hecho en álgebra muchas veces, para aislar la f, que es lo que estamos buscando, ¿ok? Unas incógnitas se completan con otras y así sucesivamente para encontrar la que buscamos. Entonces, tenemos de la primera fórmula que vimos que la fuerza en X es igual a la fuerza de rozamiento, que la tenemos aquí, podemos empezar a sustituir por algunas de las otras fórmulas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, que la fuerza en X, la parte X de la fuerza es igual a la fuerza por el coseno de alfa, y de la parte derecha tenemos que la fuerza de rozamiento es igual, acá la tenemos, al coeficiente de rozamiento multiplicado por n, ¿sí? Que son datos que sí tenemos. Entonces son los que vamos a estar buscando poco a poco, tener que sustituir. De nuevo, mu por n lo podemos sustituir ya por su otra fórmula de datos más cercanos. Tenemos que fuerza por coseno de alfa va a ser mu por la n, y la n dijimos que es masa por gravedad menos la fuerza en y, ¿sí? O sea, el componente en y de la fuerza. Aquí lo ponemos. Ahora vamos a desarrollar esto de manera que nos va a quedar, aquí la repetí, perdón. Bueno, lo vamos a desarrollar de manera que nos va a quedar a multiplicar mu por masa por gravedad menos f por seno de alfa. Aquí sustituimos, se fijan, la fuerza en y, que la tenemos que es igual a la f por seno de alfa, ya la ponemos aquí. Y ahora sí desarrollamos todo esto, nos queda mu por masa por gravedad menos, más por menos me da menos, mu por f por seno de alfa. Ahora sí, ya podemos despejar la f, ¿sí? Tenemos una f aquí, una f acá, vamos a buscar juntarlas. Entonces ya, pasamos esta parte que está restando, la pasamos sumando para el otro lado, para que me quede ese coseno de alfa, más mu f seno de alfa, igual a lo demás, a mu por masa por gravedad. Y ahora sí ya nos falta hacer ¿qué? Podemos asociar esta f de este lado para terminarla de aislar. Entonces f va a quedar multiplicada por seno de alfa más mu por seno de alfa. ¿Vamos bien? Igual, otra vez acá nos queda igual mu por masa por gravedad. Y ahora sí ya podemos terminarla de aislar. Todo esto que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿correcto? Entonces ya tenemos la fórmula que estábamos buscando. Esta fuerza F va a ser igual entonces a mu, que son datos que ya tengo, multiplicado por la masa, que ya la tengo, la gravedad que la conozco, de 9.81 metros por segundo al cuadrado, y si todo eso es dividido entre coseno de alfa, que ya tengo el valor de alfa, más mu por seno de alfa. Ahora sí, simplemente vamos a poner los datos que ya tenemos en la fórmula, hacemos todas las operaciones, se los dejo de tarea, y esto me da un total de 102.56 newton. No sé si estén acostumbrados a la calculadora científica. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Voy a abrir yo la calculadora de Windows 10, que tiene la podemos poner en varias maneras, en modo científica, modo de gráficas, estándar, etcétera, ¿sí? Aquí yo la tengo en modo científica. Si ustedes tienen una calculadora física, en físico, o Windows 10 tiene una calculadora, o si no pueden bajar alguna aplicación en su celular que tenga calculadora científica. Hay que tener mucho cuidado en que esté en esta forma de DEG. Estos son grados sexagesimales, que son los grados que necesitamos utilizar. Si le damos un clic, pues lo cambiamos a radianes, que no los vamos a usar ahorita, o si le damos otro me da grados centesimales, que tampoco nos interesa, ¿sí? Aquí me daría resultados muy diferentes de los que estoy buscando. Hay que cuidar que aparezca como DEG, ¿ok? Estos son iniciales en inglés de grados sexagesimales. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por ejemplo, si queremos sacar el seno, ¿qué vamos a poner aquí? Digamos, en este caso buscamos, por ejemplo, el coseno
de 50. Escribimos la cantidad 50, le damos aquí donde dice trigonometría, seno, y listo. Ya tenemos el valor del seno. Cuando queramos sacar una inversa, tendríamos que hacer esto, darle secund o shift en su calculadora que tengan y luego ya usar las inversas, ¿sí? Es decir, cuando ya tenemos el ángulo, queremos encontrar lo contrario, ¿correcto? Bueno, entonces como paréntesis para que recuerden cómo se usa la calculadora. Aquí este problemita entonces un poquito complejo a lo mejor por la cantidad de fórmulas que tenemos que utilizar, pues ya está terminado. Ya tenemos la fuerza, analícenlo con calma, traten de hacer otros parecidos para que la práctica haga al maestro. Vamos a ver ahora sí unos más sencillitos, empezamos por los complicados. Estos problemas que siguen nos van a servir un poquito de repaso de lo que ya vimos. Aquí me dice, un bloque de 50 newtons se desliza sobre una tabla al existir un coeficiente de fricción cinético de 0.65. Determine el valor de la fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante cuando la tabla forme un ángulo de 35 grados respecto al plano horizontal. O sea, asumimos que es una tabla que pues está elevando poco a poquito hasta el momento en que se empieza a mover, ¿correcto? Bueno, lo primero que hay que hacer es nuestro esquemita de CL, ¿sí? Bueno, ¿qué me dice este esquema? Tengo aquí el peso de 50 newton, me salió un poquito chueco porque con eso para escribir con el mouse soy muy malo, pero bueno, ahí está. Aquí estamos poniendo ahora sí qué fuerzas actúan sobre este peso. Tenemos una tabla inclinada, como me dice el problema, que está recargada en algo, o subida sobre algo. Y aquí tenemos un ángulo, no se los escribí, pero aquí me dice que es de 35 grados respecto a la horizontal, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Perdón, este problema todavía es de los complicaditos, todavía no llegamos al repaso que les dije, hasta el siguiente. Bueno, es parecido en cuanto que tenemos un peso, tenemos aquí un componente n, acuérdense que la n es perpendicular al peso, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso se ve así inclinadito, porque la fuerza n es la que me determina que es la que hace oposición de alguna manera al peso, pero de manera perpendicular a su eje, ¿sí? Para facilitarnos las cosas, ¿qué estamos haciendo aquí? El peso también, el peso jala hacia abajo siempre, pero el peso en este caso va a tener un componente en X y un componente en Y. ¿Por qué está así? En este caso, donde tenemos el componente P, que me dicen Y, en esta parte, lo estamos haciendo que coincida con mi eje vertical. Eso nos facilita las cosas, es decir, mi eje de coordenadas que normalmente está horizontal vertical, hagan cuenta que lo giré un poquito, ¿sí? Lo giramos un poquito para que me quedara de esta manera, de manera que la n quedara como quiero que esté, igualito en el eje X, lo mismo que un componente en este caso del peso, ¿ok? Entonces el peso siempre va a estar hacia abajo. Y si empiezan a observar, ¿qué podemos ver aquí? Que el peso va a tener dos componentes. Normalmente el componente que tiene nomás es en Y, pero ahora como mis ejes coordenados están un poquito chuecos, vamos a tener un componente en Y y un componente en X. ¿Ok? O sea, una en X, bueno, la X sería acá y la Y sería acá. ¿Sí? O sea, la X siempre va a corresponder con la superficie donde está el cuerpo, ¿sí? Y la Y pues es perpendicular, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Ya pusimos entonces mi fuerza N, mi fuerza del peso que jala hacia abajo, que ya me lo dieron en Newton, por eso es un poquito más fácil, ya no tengo que hacer conversiones de masa por aceleración. Y luego tenemos aquí un componente en X que va a ser parte del peso, ¿sí? O sea, es decir, el componente en Y del peso lo tengo acá, el componente en X es es decir, que el peso me va a provocar dos fuerzas, una para acá y una para acá, ¿ok? Y luego, ¿qué se opone a esta fuerza? ¿Qué es lo que está haciendo que el cuerpo de alguna manera caiga o se mueva? Tenemos la fuerza de rozamiento, que siempre va a ser en sentido contrario. Ahora, si se fijan, las pusimos al revés para facilitarnos las cosas, ¿sí? La fuerza
que jala hacia este lado P, es la negativa, y la positiva ahora va a ser la fuerza de rozamiento. Y tenemos la otra fuerza que le estamos aplicando al cuerpo, jalándolo, para que se mueva a esta velocidad. ¿Por qué creen que esta fuerza la estamos poniendo hacia la derecha y no hacia la izquierda? Sí, aunque el problema no me lo dice. Me dice que quiere que se mueva a una velocidad constante. Si lo pusiéramos hacia abajo esa fuerza, la velocidad no podría ser constante, simplemente por la fuerza de gravedad. Si tenemos una fuerza constante hacia abajo, me va a generar una aceleración. El cuerpo se va a ir acelerando cada vez más rápido. Entonces, en este caso, la fuerza tiene que ser hacia arriba, con una fuerza tal que el cuerpo, a pesar de las demás fuerzas, se mueva a una velocidad constante. ¿Ok? Si fuera más chiquita de lo que vamos a calcular, se empezaría a frenar. Si fuera más fuerte, se estaría acelerando. Entonces vamos a buscar la que me mantenga esa habilidad en equilibrio, esa habilidad constante. ¿Ok? Bueno, ya está mi esquema con todas las fuerzas. Hay que verificar que no me sobre nada, que no me falte nada. Tenemos los ángulos, etc. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos el alfa al 35 grados, tenemos el coeficiente de rozamiento cinético de 0.65 y tenemos el peso. Esos son todos los datos que tengo. Ahora, ¿qué fórmulas cuento? Sabemos que la fuerza de rozamiento, en este caso, que va a ser igual a mu, que es decir, la parte de la, ¿cómo dijimos? Perdón, o sea, fue el nombre de fricción, sí, el coeficiente de fricción, que es mu, que multiplicado por n, es decir, por debe ser igual, en este caso, ¿a qué? Me debe dar la fuerza, esto debe ser opuesto a esta fuerza, dijimos, ¿no? A mu multiplicado también por el componente y de P, ¿sí? Es decir, este componente de aquí, de P, debe de oponerse a la fuerza de rozamiento, que como ya hemos visto la fórmula antes, es el resultado multiplicado en mu por n, ¿sí? Y en este caso, tiene que ser igual a mu por el componente y, es decir, siempre estos dos componentes deben estar en equilibrio, ¿sí? Pues creo que el cuerpo no se está elevando de aquí, ni se está yendo hacia abajo, el componente en y tiene que ser igual a la n, ¿correcto? Entonces, eso es lo que estamos poniendo en esta formulita para recordarlo. Bueno, también debemos recordar algo. Normalmente, si ya no lo supiéramos de memoria, diríamos, ok, el componente aquí en X va a ser igual a la fuerza multiplicado por el coseno, ¿no? Sin embargo, aquí hay que tener algo muy en cuenta, ¿sí? Que el ángulo que vamos a utilizar es este y no este, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza que estamos descomponiendo es esta de P en X y Y. Entonces, para este caso, bueno, para el caso de esta parte de las fuerzas en P, tenemos que recordar de dónde salió la fórmula. Recordemos que seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Si fuera este el triángulo que tomáramos, diríamos, ok, el cateto opuesto, que es Y, entre la hipotenusa, que es la fuerza, por ejemplo, para este caso de X, despejaríamos y ya me daría lo que nos interesa, que la fuerza en X, fuerza en Y, es igual a multiplicar el seno por la fuerza, ¿no? En este caso no. Aquí el triángulo que vamos a usar es aunque no parece un triángulo equilátero como sí lo es, Me salió un poquito chueco el dibujo. Si lo cortan aquí veríamos que es el triángulo rectángulo y entonces estaríamos hablando de este ángulo y el cateto opuesto entonces me va a quedar al revés, ¿sí? El cateto opuesto va a ser el de la X, ¿ok? Y el hipotenusa pues va a ser la fuerza P, ¿ok? Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Bueno, igualmente para el otro lado, ¿no? De coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Vamos a tener entonces la fórmula para P como que la parte componente en X va a ser igual a P por coseno de alfa, en lugar de por el seno de alfa que hubiera sido si lo tuviéramos así, ¿ok? Y igualmente
el componente en Y va a ser P, la fuerza, que es la hipotenusa multiplicada por el seno de alfa, en lugar de por el coseno de alfa, que habría sido si el triángulo fuera así. ¿Ok? Que ahora por triángulos semejantes, etcétera, podemos ver que este ángulo es igual a este. O lo pueden calcular también, sabiendo que aquí son 90 grados, que aquí son 35, y la suma de todo esto debe ser 180, pues me va a dar aquí, ¿cuánto me va a dar? 65, ¿no? Igual aquí sabemos que son 90, 65 más ¿cuánto me da 90? 35. Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo y ya sabemos cuánto vale estos mismos 35 grados. ¿Ok? Bueno, seguimos con las fórmulas. Sabemos otra vez por la ley de Newton que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración y que la suma de fuerzas va a ser esta, ¿no? Si las queremos hacer para la parte de X, que acuérdense que la X ahora está inclinada, vamos a tener el componente de X de la P en sentido negativo, ya que va hacia la izquierda, más la fuerza que estamos buscando, más la fuerza de rozamiento, que ya la tenemos también, y todo esto, como la masa por la aceleración es 0, debe ser igual a 0. Entonces despejamos otra vez esta fórmula para hacerla más fácil y encontrar la fuerza, la F que nos interesa, va a ser igual entonces al componente en X del peso, que es este, o sea, lo paso sumando para el otro lado, menos esto que está sumando lo paso restando, que es el componente de la fuerza resultado de la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de rozamiento. Bueno, entonces ya tenemos esta otra formulita interesante. Seguimos buscando, ¿qué otras fórmulas tenemos? Si sustituimos aquí, por ejemplo, sabemos que la fuerza de rozamiento es μ por el componente en Y del peso, ¿ok? Es decir, acuérdense que es μ por n, o en este caso por el componente en Y, que es igual a n, ¿no? Bueno, seguimos sustituyendo. Ahora, sabemos que el componente en P de X lo tenemos ya acá, que es igual a P por seno de alfa, menos el μ por P de Y, que ya lo tenemos, también el P de Y, sabemos que es P por seno de alfa, también lo podemos poner de una vez aquí, perdón, al revés, ¿verdad? P por coseno de alfa, la de en X y en Y, y luego, ahora sí, vamos a empezar ya que tenemos esto, ya tenemos todo lo que nos interesa para encontrar la fuerza, vamos a empezar a sustituir valores. Entonces la fuerza va a ser igual entonces a esos 50 newton que tenemos de peso, multiplicado por el seno de 35 grados, que es nuestro ángulo, menos μ, que es 0.65, por P, que vale 50 newtons, por coseno de 35 grados. Si seguimos haciendo operaciones, bueno, aquí ya se los detallé un poco más, el resultado me va a dar de 2 newtons. ¿Ok? Ese es el valor de mi fuerza que estaba yo buscando. Bueno, ahora sí vamos a hacer un repaso con otros más facilitos. Aquí me dicen que hay que encontrar de un bloque de 55 newton que se desliza sobre una tabla, aquí lo tenemos ya el dibujo, al existir un coeficiente de fricción dinámico, es decir, el mismo que el cinético, de 0.25, determinar la fuerza que se debe aplicar al bloque, esta fuerza, para que se mueva con una velocidad constante. Cuando, inciso A, la tabla está sobre una superficie horizontal, como aquí. Y inciso B, cuando la levantamos un poquito, a 30 grados respecto a la horizontal. Si se fijan, estos problemas son muy parecidos a otros que ya hicimos al principio, ¿sí? Bueno, este se parece al que acabamos de hacer. Es idéntico, de hecho, y este es como el primero que hicimos. ¿Cómo nos complican las cosas cuando nos levantan un poco la tablita, verdad? El peso se vuelve mucho más pesado y las matemáticas también. Bueno, hacemos nuestro esquema para el primer caso. Tenemos la fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo tranquilamente, ya que no hay inclinaciones. Tenemos X y Y así como es. Tenemos hacia la derecha mi fuerza con que lo voy a jalar. Y en sentido contrario está la fuerza de rozamiento, ¿sí? Como está en equilibrio el cuerpo, aunque se está moviendo, está en equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está moviendo a una velocidad constante. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos la fórmula, puesto que esto está
en equilibrio, sabemos que entonces la fuerza de rozamiento, esta, va a ser igual a la fuerza que le estamos aplicando, en sentido contrario. Igualmente por el otro lado, el cuerpo ni está volando ni se está yendo al suelo. Entonces, el peso debe ser igual a la n. ¿Ok? Solamente aplicamos la fórmula que ya conocemos, coeficiente de fricción multiplicado por la n me va a dar esta fuerza. ¿Ok? O sea, me da la fuerza de rozamiento que es igual a esta, en este caso, ¿no? Entonces, aplicamos ya numeritos, ya lo tenemos. 0.25 que es mu, 55 newton que es la fuerza. Acuérdense nomás de las unidades, ¿eh? Si está en newton, directo. Si no está en newton, hay que multiplicarlo por la gravedad para que se convierta en newton. Y esto es igual entonces a 13.75. ¿Sí? Es casi igual que el primero que habíamos hecho. Y para la parte 2, ¿qué vamos a hacer? Como ven, también es igualito al anterior que acabamos de hacer. Les estoy dando aquí la respuesta. Es de 15.6 newtons, ya redondeado. Les toca a ustedes hacer el desarrollo, aplicar la formulita que ya conseguimos, o incluso lo ideal, hagan todo el proceso desde el principio, trátenlo de hacer solitos para que les sirva de práctica y ya puedan hacer problemas de este tipo. ¿Ok? Y así nos vamos aprendiendo también las fórmulas. Bueno, vamos con los que siguen. Nos dice, dos vectores forman entre sí un ángulo de 45 grados. Los módulos de ambos vectores valen 5 newton. Esto es, ahora sí que nos fuimos un poquito al principio, a los temas básicos, ¿sí? De cómo hacer sumas de vectores y encontrar su resultante. Aquí me piden, de hecho, que la suma de los dos vectores lo haga tanto por los métodos de la ley de cosenos como por el método de componentes ortogonales. Y en el inciso B me piden el producto escalar de los dos vectores. Primero dijimos hacer nuestro esquema, ¿no? Aquí ya puse yo los dos vectores, el vector A, que vale 5 newtons, según lo que me dice aquí, el vector B, que también vale 5, de hecho lo pusimos hasta acá, y aquí de hecho me dio la tarea más o menos de hacerlo con GeoGebra, la resultante, que si la buscábamos por método gráfico, ¿se acuerdan? Hay que proyectar aquí, proyectar acá los dos vectores iguales, y vamos a encontrar el punto donde se cruzan, sería el vector de la resultante que estamos buscando. Pero aquí me piden por estos métodos analíticos, ¿sí? Empezamos primero, dice, por el método de la ley de los cosenos, ¿ok? Este es el ángulo alfa, perdón, y acá tenemos el ángulo beta, ¿sí? El alfa que me están dando aquí es de 45 grados, el beta no sé de cuánto sea, aunque podríamos calcularlo, ¿sí? ¿Por qué es importante tener definidos estos ángulos? Ahorita lo vamos a ver. Tenemos dos leyes que nos piden que usemos, la de los cosenos, que aquí la tengo, o la de los componentes, ¿sí? Que me dice que la suma de las resultantes de sumas en X y en Y, elevados al cuadrado y raíz, por el teorema de Pitágoras, me va a dar la resultante. Y que su ángulo lo encuentro con la inversa tangente de dividir las resultantes de Y entre resultante de X, ¿sí? Eso me daría el ángulo, que también ya lo han de haber visto en algún curso de Mate 3. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con estas leyes de cosenos? Se fijan, hay dos formas de expresarla. A lo mejor los apuntes no lo vieron, no sé si sí. Una que me dice que la resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado más de cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, multiplicado por el coseno de alfa, o sea, de este ángulo, ¿sí? Y la segunda me dice que en lugar de sumar le debo restar esto, pero multiplicado por el coseno de beta. ¿Cómo saber cuándo usar una o cuándo usar otra? Es muy sencillo. Si dibujaron el esquema, aunque aquí no se ve el ángulo del arco, al cruzarlo aquí, al poner el ángulo de este lado, con la resultante me forma un símbolo de más. Me está diciendo que tengo que usar esta fórmula que dice más. Si usara este ángulo, si el ángulo que yo tuviera es aquí, si le dibujan una rayita sobre el arco que se forma, va a ser un signo de menos, ¿sí? No se está cruzando con algo como aquí que me formaría un más. Entonces se tendría que usar esta segunda fórmula. En este caso,
como estamos usando, como el ángulo que tenemos es este, y este se cruza con la resultante formando mi más, voy a usar esta que dice más, ¿ok? Entonces simplemente sustituyo valores aquí, ya tengo mi r cuadrado va a ser igual a cuadrado que vale 5, este vector, su magnitud, el otro en b cuadrado también vale 5, más 2 veces el primero por el segundo por el coseno de 45 grados. Si hacen las operaciones, aquí ya lo desglosamos un poquito más, lo sacamos la raíz al final, ya que tenemos este r cuadrado, acuérdense que hay que sacar la raíz para encontrar la resultante. Entonces la resultante es de 9.24 newton, que aquí como ven más o menos me da igual en el método gráfico. Si lo digo, no veo aquí el 9, pero lo podemos ver ahí. ¿Ok? Bueno, listo por la ley de los cosenos. Ahora vamos a hacerlo por la que me piden, ¿sí? Por los componentes. Por los componentes directamente tengo que encontrar los componentes en X y los componentes en Y, si se acuerdan cómo, ¿no? En el caso del componente en X va a ser igual al vector, en este caso estoy haciéndolo por ejemplo de A, multiplicado por el coseno de alfa, ¿sí? Acuérdense del triangulito, ¿sí? Que el coseno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, entonces es A por coseno de alfa, me daría el componente en X de A. Y el componente en Y de A, pues va a ser lo mismo también por el, bueno, aquí ya lo calculé de una vez, se fijan, ya nomás reemplacé los valores, 5 por coseno de 45, me da el valor del componente en X del vector A. Para el vector, para la parte en Y, sería según la fórmula A por seno de alfa. Y igual, lo sustituimos y encontramos que de hecho es el mismo valor, ¿sí? Entonces, tanto la componente en X como la componente en Y de A valen lo mismo. Y nos queda el componente B que se fijan está regalado, ¿sí? Si veo la fórmula me dice que es B por coseno de alfa. Podemos aplicar la fórmula tal cual o podemos ser observadores. ¿Cuál es el componente en X de B? Todo, no tiene componente en Y porque va justamente con el eje, ¿sí? Entonces los 5 que mide aquí, ese es su componente en X y en Y no tiene nada, es 0, ya que es un vector horizontal. ¿Sí? Entonces directamente podemos encontrar que la componente en X de B es 5, o si aplicáramos la fórmula, pues sería igual. ¿Cuál es el coseno del ángulo? El ángulo es 0. El coseno de 0 es 1 multiplicado por 5, pues me va a dar 5. ¿Ok? Para la parte de Y, igual como decíamos, es 0, ya sabemos que es 0 por observación, o aplicamos la fórmula de B por seno de alfa. El seno de alfa, ¿cuánto me da? 0, ¿no? Multiplicado por lo que sea, pues va a ser 0. ¿Ok? Bueno, y ahora ¿qué me queda? Pues hacer la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y para utilizar la formulita esta general, ¿no? Entonces vamos a tener que la suma en X entonces va a ser el 5 de aquí, de la B de X, más el 3.53 de la A de X, de la componente de A y la componente de B, en la parte X. Para el Y igual, tenemos 0 de aquí, más el 3.5 que me dio la parte de acá de Y, ¿ok? Y ya tengo mis resultados en X, mi resultado en Y, voy a elevarlos al cuadrado y sacarle raíz a cada uno, ¿sí? Entonces la suma del primero al cuadrado con el segundo al cuadrado, raíz debe darme igual a 9.24 newton, ¿ok? Listo por el otro método. ¿Qué más nos pide el problema? Ahora sí, el producto escalar, ¿ok? ¿Cómo hacemos los productos escalares? Hay dos métodos, si se acuerdan. Usted le llama producto escalar o producto punto. Este punto lo dejé un poquito arribita, pero es un punto, ¿ok? Me dice A punto B, o producto escalar de A por B, va a ser igual si yo conozco los puntos de cada componente, de multiplicar X, el componente de X1 por X2, y eso sumarle el Y1 por Y2. La otra forma es si conozco las magnitudes, como es este caso, que me dieron las magnitudes, que valen 5, los módulos, perdón, entonces simplemente multiplico un módulo por otro por el coseno de alfa. Eso me va a dar el escalar que me están pidiendo. Simplemente es aplicar fórmulas, ¿ok? Entonces lo aplicamos. Me va a quedar entonces 5 que vale A por 5 que vale B por el coseno de 45.
me queda un total de 17.677. Eso es un escalar, no son newton, no son nada. Sí, es simplemente su escalar. Vamos a hacer otro más. Tenemos que hay que determinar el valor magnitud del vector resultante del sistema de vectores mostrado en esta figura. ¿Sí? Aquí ya me pone un valor de A igual a 3 metros, un valor de B igual a 4 metros, y me da la figura. Voy a hacer mi esquema de una forma que me facilite los cálculos. Este A, voy a ponerle su inicio, donde mismo que inicia el otro vector. Es una forma más fácil de encontrar su resultante utilizando algún método analítico, que también pueden usar método gráfico. ¿Ok? De hecho, aquí ya está calculado, como lo ven, que el resultante es 0, es decir, que está en equilibrio el sistema, pero vamos a verlo, ahora sí hacerlo de forma analítica, con la fórmula que ya conocemos. Por método analítico tenemos que poner, por ejemplo, para el caso del B, que vamos a empezar por ahí, es el más sencillo, su componente en X es de 3. Igual que en el caso anterior, se fijan, no ocupamos en realidad hacer muchas fórmulas, puesto que al verlo simplemente vemos que no tiene componente en Y, el componente en Y va a ser 0, ¿sí? Y el componente en X es todo el vector. Para el otro caso, para el así, ahí tenemos que encontrar su componente en X y su componente en Y. ¿Cómo encontramos el componente en X? Acuérdense la fórmula, que es el vector multiplicado por el coseno de su ángulo, que en este caso es de 60 grados, así me va a dar el componente en X que vale 2. Para la parte de Y, igual, pero por el seno, ¿sí? El vector multiplicado por el seno de 60 grados, me da el resultado de 3.4641. Bueno, ya tengo entonces los dos, simplemente voy a aplicar la formulita esta de R, y listo, ¿sí? Tengo el componente en X, sumándolo, va a ser sumar la parte de X que vale 3, con la parte del vector B, con la parte de la que era 2, ¿sí? Y en la parte de Y hacemos lo mismo, ¿no? Simplemente, pues ya sabemos que la parte de Y solo tiene 1, en este caso, porque el otro es 0, ¿sí? Entonces me va a dar 3.46. Hacemos la sustitución en R, que va a ser igual a la raíz entonces de la suma de sus cuadrados, 5 por 5, 25, y 3.46 al cuadrado me va a dar 12. La raíz de su suma me da un total de 6 newton. Muy bien, muy sencillo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un último. Me dice, ¿cuál es la magnitud del vector resultante al sumar los vectores mostrados en la siguiente figura? Aquí ya me está dando prácticamente el esquema. Ya solamente tengo que aplicar mis conocimientos. Este lo hice en GeoGebra para que directamente me dé el resultado también. Si dibujamos bien las fuerzas, aquí en automático GeoGebra me calcula que también es un resultado en equilibrio, ¿sí? El vector resultante va a ser 0. Bueno, sin embargo, pues vamos a hacerlo igual por el método analítico, igual que en el otro. Para cada uno de los vectores hay que descomponerlos. Empezamos con el vector A, que es este que tenemos aquí. Que dice F, bueno, aquí yo le llamé ABC, aquí dice F1, F2, F3. Tenemos que el vector A entonces va a ser igual de nuevo a la magnitud multiplicada por el coseno de su ángulo para encontrar su componente en X, ¿no? Y esto es igual a 3. Para su componente en Y, pues va a ser lo mismo, pero por el seno, ¿no? Y con eso encontramos su componente en Y, que es positivo, ¿eh? Acuérdense, también hay que tener esto en cuidado cuando hacemos este tipo de operaciones, de hacia qué dirección va el vector. Por ejemplo, sabemos que su componente en X va a ser positivo, su componente en Y va a ser positivo. Pero vamos a ver qué pasa con los otros. Por ejemplo, con que sigue de B, que también mide 6, su componente bueno, todos miden 6 newton. De nuevo igual, va a ser por el coseno de 60 grados, ya que también el ángulo es igual, que nos fijamos, aquí son 30, entonces la suma de 30 más 60 me da 90, entonces aquí también es el mismo ángulo, solo que en este caso el componente X de nuevo es positivo, me va a dar igual que acá, me va a dar 3, pero el componente en Y va hacia abajo, entonces tenemos que ponerle aquí un signo menos. El resultado tiene que ser negativo para el componente Y, que va a ser igual, 6 por el seno de 60,
y me da lo mismo que acá, pero negativo, ¿no? Menos 5.19. Finalmente, para este vector, pues es muy sencillo, ¿no? Ya que está paralela al eje X, podemos ahorrarnos fórmulas. Sabemos que su componente en X es todo el vector, los 6 newtons, y su componente en Y, pues es 0, ¿no? No tiene nada hacia arriba. Hacemos la suma para las X, todos los componentes X los sumamos, el 3 con el menos 6 de por acá, de la C, y con el otro 3 del B, me va a dar 0. Para la parte en Y, también sumamos su parte en Y, que es menos 5,19, con este de 5,19 también va a ser 0. Por lo tanto, la resultante va a ser la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, va a ser raíz de 0, que es 0. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, con esto terminamos esta parte de estática. No se olviden darle like a mi canal si pueden. Igual denle clic en el botón suscríbeme si aún no se suscríbeme. Si aún no se suscriben para que reciban en automático notificaciones de más videos, así como que apoyen el crecimiento de este tipo de contenidos. Igual pueden apoyarme con una donación directamente a una cuenta interbancaria. Bueno, espero que estén muy bien. Hasta luego.